Bueno, pues nada, gracias a todos por estar aquí. La verdad es que parecía que os iba a ir más, pero con el foco se os ve poquito, así que fenómeno, pero sé que estáis ahí, que os he visto antes. Agradeceros a todos los que os habéis acercado a estar aquí. Y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que hacemos aquí en Pentera, en la validación automática de la seguridad. Y me gustaría empezar con algo muy obvio. Creo que estadísticamente muchos de los que estamos aquí tenemos alarmas en casa. Y quizás no aplicamos ni siquiera primero este concepto en casa, es decir, la validación de la seguridad. Todos suponemos que el día que nos pase algo en casa o que alguien quiera entrar en nuestra casa, la alarma va a saltar. Pero ninguno, o muy poca gente, yo creo, me imagino que estarán encantadas las compañías de seguridad que no lo hagamos de forma reiterada, pero nosotros no conectamos la alarma en casa y me dedico a abrir una ventana a ver si salta la alarma. O si tenéis un jardín, conectáis la alarma y andáis por el jardín a ver si realmente os detecta o no os detecta. Contamos con que el día que vaya a pasar algo, las cosas vayan a funcionar como esperamos que funcionen. Eso en el mundo de las alarmas de casa más o menos lo tenemos asumido, pero en el mundo de la seguridad empresarial tenemos que ver realmente que este enfoque no nos vale. Tenemos que realmente validar que las cosas hacen lo que se supone que van a hacer. Simplemente para que conozcáis parte del equipo, estamos ahí fuera en el booth, así que nos habréis visto ya algunos de ellos, a Andrea, a Débora, a mí mismo, a Rodrigo y a Marta, que andamos por aquí. Así que os invito luego de todas formas a acercaros y vernos. A mí siempre me gusta empezar con esta slide, ¿no? Ya tengo un poco de tiempo. Si seguís a Pentera en LinkedIn y en otros foros, veréis que publicamos, bueno, pues cómics o cibertoons, como llamamos nosotros. Pero esto es realmente lo que nos encontramos. Bueno, viendo estas jornadas, viendo los compañeros de diferentes empresas que están ahí fuera, al final hay un montón de soluciones de ciberseguridad, hay un montón de soluciones enfocadas en diferentes aspectos. Y bueno, confiamos realmente en que cuando pase algo, todo vaya a funcionar perfectamente como se espera. La realidad, como os imagináis, y viendo los medios, evidentemente, es que bueno, las cosas, a veces hay un gap importante entre lo que creemos que tenemos o la seguridad que pensamos que tenemos y la que realmente se encuentra un hacker cuando se infiltra o nos ataca de alguna manera. Para ello lo que vamos a hacer es, ahora ya os pediría, nos quitamos un poco toda la parte de defensa que hemos visto hasta ahora y nos ponemos el gorro de atacantes. Vamos a empezar a atacar vuestros entornos. La primera parte que podemos atacar es la parte exterior. En esta parte exterior lo que vamos a hacer desde Pentera, evidentemente, es realmente seguir los pasos que hace un hacker. ¿Qué es lo que primero que vamos a hacer? Bueno, pues a partir de un dominio cualquiera, que sea el de vuestra organización, por supuesto, lo que vamos a hacer es descubrir todo lo que cuelga del mismo, cuántos subdominios hay, otros dominios relativos a este que sabemos que es el origen, el vuestro. Podemos ver qué servicios, qué IPs, qué cosas hay ahí fuera. Y lo primero que vamos a hacer, por un lado, y esto lo vemos habitualmente, bueno, que no parece tan espectacular, pero es ponerlo en un mapa, porque a veces encontramos que hay cosas en sitios donde no os esperáis. Y bueno, al final en el mundo de IT nadie compra un servidor sin pasar por el departamento de IT. Pero en el mundo exterior de Internet, muchos departamentos hacen sus pinitos y contratan sus cosas en Internet o montan una página para alguna campaña específica. Bueno, lo vemos muy habitualmente. Se escapan fuera a veces del alcance o del control de IT. Con lo cual, primero os damos una visión global de lo que hacemos o de lo que tenéis expuesto en Internet. Lo siguiente que vamos a ver es el tema de las vulnerabilidades. Y esto es, de nuevo, vamos a hacer un enfoque completamente distinto. Si yo os pidiera, no os voy a pedir nada, pero si os pidiera que levantarais la mano los que hacéis un enfoque de remediar vulnerabilidades basados en su criticidad, pues muchos de vosotros levantaréis la mano, ¿no? Y si os pregunto si lleváis muchos años haciendo lo mismo, sería exactamente igual. Y si pensáis que vais a seguir muchos años haciendo lo mismo, pues seguramente también. Y aquí en Pentera vamos a cambiar completamente el enfoque, y es parte de lo que decíamos en el título de la ponencia. Vamos a intentar ayudaros a ser mucho más eficientes en esa remediación. ¿Por qué? Porque vamos a ver las vulnerabilidades que aparecen en el sistema y esto lo podéis ver con Pentera o con otras herramientas que hay en el mercado. Pero lo siguiente que vamos a hacer es explotar esas vulnerabilidades. Y esto es crítico, porque a veces tenéis una vulnerabilidad que os volvéis loco intentando parchearla urgentemente y resulta que tenéis una herramienta, tenéis un WAF, o tenéis un firewall, tenéis cualquier herramienta que está bloqueando que se pueda explotar esa vulnerabilidad. Aunque tengáis la vulnerabilidad, no es fácilmente explotable. Yo siempre pongo un ejemplo muy básico y si vivimos en un bajo y tengo una pared que se ha caído y tengo un boquete enorme en la pared, eso sería una vulnerabilidad que tendría un CVSS de 10, porque cualquier persona que pase por la calle se puede colar en mi casa. Pero si yo ahora esa vulnerabilidad y tengo ese mismo boquete, pero ahora en vez de vivir en un bajo, vivo en un quinto piso, eso está a 15 metros de altura. Ya no es tan fácil. El CVSS es el mismo boquete, pero ya no lo puedo aprovechar tan fácilmente. Con lo cual, vamos a ayudaros a priorizar esas vulnerabilidades, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en detalle.
Y otra cosa que es más curiosa también, ya no se trata solamente en bueno, lo que tenéis expuesto o no, sino en cómo os va a ver un hacker. Y lo vemos ahí en la parte de las atracciones. La parte de las atracciones lo que viene a deciros es cómo os va a ver un hacker realmente si está brujuleando por Internet. Sabemos que hay un montón de redes, servicios, gente que está simplemente buscando cuál puede ser su próxima víctima. Yo siempre comento con los clientes, si alguien quiere atacaros directamente os va a atacar, quiero decir, sabe vuestros dominios, sabe vuestras cosas, pero hay mucha gente que simplemente está brujuleando. Lo que tenemos que intentar también es ayudaros a mantener un perfil bajo, que no tengáis nada que llame mucho la atención desde el punto de vista de seguridad para que alguien llegue y diga, ostras, voy a dedicar un rato a ver qué pasa aquí. Si, por ejemplo, como vemos aquí, bueno, no sé si se ve muy bien, pero nos encontramos que hay 100 y pico puertos FTP abiertos. Pues si yo soy una persona maliciosa con tiempo libre y demás, digo, ostras, pues me sé 4 o 5 técnicas, puedo intentar aprovechar, me voy a parar aquí y voy a dedicar un tiempo. Con lo cual, lo que vamos a ayudaros es a tener esa percepción de cómo se os ve desde fuera, no solo en la parte de seguridad tradicional, vulnerabilidades, sino que las vamos a explotar y además os vamos a ayudar a mantener un perfil bajo para que no tengáis nada que realmente pueda llamar la atención ahí fuera. Lo siguiente, una vez que hemos visto la parte exterior, es cómo lo hacemos en la parte interior, que también es muy interesante. Aquí realmente, Pentera, vamos a haceros esos pentesting que tradicionalmente hacéis de, no sé, una vez al año, 2 veces al año. Vamos a cambiar de nuevo el enfoque. Vamos a hacerlos de forma automática, vamos a hacerlos de forma autónoma, sin intervención humana. No desplegamos agentes, es simplemente lanzamos Pentera, es un software, en este caso, en la parte interna. Cuando hacemos una prueba lo llevamos en un portátil de gaming, por eso que tengo una GPU que nos va a permitir hacer la fase de craqueo de passwords y ya está. Nos indicáis los rangos de IPs en los que queréis que trabajemos y a partir de ahí ya el sistema automáticamente empieza a descubrir qué sistemas aparecen ahí, qué sistemas operativos, qué servicios están corriendo en esas máquinas. Vamos a ver también qué vulnerabilidades aparecen, no solo las estáticas, esas que ya conocéis muchos de vosotros, ¿no? Los CVEs famosos, sino también dinámicas, problemas en las configuraciones, protocolos que son inseguros. Pongo siempre ejemplos, ¿no? Pero otro día en un cliente pues encontramos en apenas una hora más de 700 hashes en la red, simplemente estando conectados en medio, sin más. A partir de ese momento podemos craquearlos, podemos hacer relay, nos podemos logar en otras máquinas, podemos, si somos capaces de craquear y conseguir el password, lo validamos en el dominio para tener ya un usuario acreditado en el dominio. Vamos a intentar inyectar malware, vamos a intentar, bueno, pues todas esas técnicas de lo que hemos visto hasta ahora en otras ponencias, ¿no? Que os intentan defender, nosotros vamos a hacer todo el ataque. ¿Por qué? Porque el objetivo es ver si vuestros sistemas realmente funcionan, defienden, paran y bloquean. Lo que muchas veces nos encontramos es que hay un gap entre, como decíamos, la seguridad que pensáis que tenéis y la que vemos en producción cuando hacemos este tipo de pruebas. Hay un ejemplo muy obvio que vemos en muchos clientes, ¿no? Y muchos de vosotros podéis tener una política, una GPO, que diga que no se puede ejecutar PowerShell en ninguna máquina. Y la habéis lanzado y pensáis que se está aplicando. Cuando llegas con Pentera y lanzas un pentesting de este tipo, un black box, como sería este caso que estamos comentando, y resulta que de 150 máquinas a lo mejor hay 10, 15, 20 que se puede ejecutar un PowerShell. Por algún motivo que no conocéis y que nosotros en ese momento tampoco, evidentemente, la GPO no se ha aplicado correctamente. Entonces pensamos que estamos seguros y se están produciendo cosas que no deberían producirse. O vemos ejemplos en los que metemos un malware en un .zip sin más y es suficiente para que la solución de puesto, bueno, pues se despiste y no sea capaz ni de verlo, ¿no? O qué configuración tenéis, si es más agresiva, menos agresiva en la detección de ciertas cosas y cómo a veces intentar poner una configuración en estas soluciones para que sea poco intrusiva con el usuario final, lo que provoca es que desde el punto de vista de seguridad estamos dejando hacer de todo. Y es un riesgo también muy, muy elevado. Con lo cual, lo que vamos a hacer es un ciclo completo en el que vamos a poder ver realmente cómo es un ataque real, vais a poder ver exactamente cómo van los pasos, cómo evolucionan, cómo conseguimos diferentes objetivos y una vez que termina el escenario, por supuesto, limpiamos todo lo que se ha hecho y tenéis un informe completo. Esto, como habéis visto, es el ejercicio de Black Box. Pero lo siguiente que hacemos a continuación es un ejercicio de Grey Box. Es decir, ahora ya sé que si no tengo ningún dato, llego hasta aquí. A veces hemos llegado a conseguir credenciales de administrador, pues ya está, ¿no? Apaga y vámonos, no hace falta mucho más. Pero si hemos visto que la seguridad es más o menos buena, el siguiente paso que vamos a hacer es un Grey Box. Aquí lo que vamos a pediros es credenciales. Vamos a alimentar a Pentera con alguna credencial que vosotros queráis directamente. Oye, ¿qué pasaría si un usuario del CAU, ¿no? de atención a usuarios, fuera comprometido? Vamos a dárselo. ¿O qué pasaría si alguien con las claves de invitado, que muchas veces son las más comunes, cómo cambiaría la foto en mi seguridad si alguien con las credenciales de invitado intenta avanzar? Podemos jugar. ¿O qué pasaría si las credenciales del CISO, ¿no? por ser una persona golosa desde el punto de vista de seguridad, ¿no? que parece que puede tener muchos privilegios, oye, si sus credenciales fueran sustraídas, ¿qué pasaría? Bueno, pues podemos jugar a ese escenario. Otro tema que preocupa mucho siempre es el ransomware y parece, bueno, llevamos ya muchos años viendo este tipo de cosas y seguimos igual, seguimos
viendo nuevos ataques. Bueno, pues otro de los ejercicios que hacemos siempre es, vamos a lanzar un ataque ransomware, vamos a hacerlo de forma segura, no impactamos en las máquinas, lo que hacemos evidentemente es crear una copia, enumeramos una serie de ficheros dentro de esa máquina objetivo, creamos una copia y vamos a intentar cifrar esa copia mediante una técnica de ransomware. Vamos a lanzar de diferentes campañas, un Logbit, un Revil, un Maze, etcétera, un Conti. Bueno, y vamos a imitar exactamente cómo es el ataque real. De nuevo, el objetivo no es machacar ninguna máquina, lo hacemos en producción, lo hacemos en máquinas que está la gente trabajando y no se enteran, pero el objetivo es ver si vuestros sistemas son capaces de detectar y bloquear este tipo de cosas. Y además aquí hay una cosa muy curiosa, cuando lanzamos este ejercicio a veces os pedimos siempre, bueno, dame 5 o 10 máquinas, tampoco hace falta que lo lancemos a escala, para una prueba, y resulta que muchas veces nos dais 5 máquinas o 10 máquinas que se presuponen son exactamente iguales, están plataformadas, usáis todos el tema de plataformar máquinas, son todas iguales, y cuando lo lanzamos vemos 5 resultados diferentes. En alguna máquina lo bloquea según lo lanzas, lo ha detectado, en otras máquinas no lo bloquea, sigue hasta adelante, en otras finaliza y no se ha sido capaz de bloquear el ataque. Y es curioso ver cómo máquinas que presuponen que son plataformadas exactamente iguales tienen comportamientos reales que son distintos. Y es un tema muy interesante que siempre nos da un montón de pie a investigar con vosotros el por qué unas máquinas funcionan de una manera y por qué otras no. Y a veces bueno, pues hemos visto de todo, desde gente que había activado el firewall del Windows y no sabía la gente de IT, y eso cambia el comportamiento de la propia máquina, o gente que lo tiene en modo más laxo, otro más agresivo. Bueno, al final hay un montón de cosas, o máquinas que se presuponen iguales, pero por algún tema más técnico, bueno, se comportan de forma diferente en ese momento. Otra cosa que hacemos mucho es la parte del directorio activo. También nos invitamos. Ahí lo que vamos a intentar es craquear esas hashes que tenéis en el directorio activo. Hacemos una copia del directorio activo, con lo cual evidentemente no afectamos a la producción en ningún caso. Y os pongo un ejemplo de otro día, en un cliente con 1.600 credenciales fuimos capaces de craquear 800 en 20 minutos. Y os digo, llevamos un portátil de gaming, no vamos con un maquinón allí, ni un CPD, ni nada parecido, ¿no? Y es muy interesante porque todos tenemos esas políticas de mayúsculas, minúsculas y demás, con más o menos dígitos. Y si hemos visto esas matrices que vemos en muchos sitios, ¿no? De, pues como tengo 12 dígitos y tengo esto, van a tardar 25 años en craquearme. Bueno, pues la realidad... Y ponemos un ejemplo últimamente porque nos pasó en un cliente, tenía puesta la palabra, bueno, su password era manzanilla 28, exclamación. Bueno, pues manzanilla 28, exclamación, tardamos menos de un segundo en craquearla. Es verdad que si usamos diccionarios y demás, los usuarios ponen palabras de diccionario, bueno, pues vemos que este comportamiento es bastante habitual. Y de hecho, después de manzanilla 28 ya sabemos todo que el próximo password que haría sería manzanilla 29 y que llevaba ya un montón de cambios con la misma password, ¿no? Al final vemos también un tema muy interesante y es que a veces aplicáis cambios en los passwords cada 60 días e intentando hacer más robusto todavía la seguridad del directorio activo. La experiencia que hemos visto nosotros es que cuando hacemos un cambios tan rápidos, los usuarios empiezan a poner passwords más sencillas porque no son capaces de recordar passwords complejas que cambien cada 60 días. Al final, pues vimos clientes que, bueno, ya digo, que no tenían aplicado el tema de que no se use diccionario y septiembre 2022, octubre 2022, bueno, pues ya sabemos que si cambian cada 30 días, los meses cayeron como, bueno, pues de forma masiva, ¿no? En ese escenario. Y luego otra cosa muy curiosa que detectamos, y también merece echarle un vistazo, es el hecho de que mucha gente utiliza o comparte passwords, aunque no lo sepan. Muchas veces desde IT se da un password inicial a los usuarios cuando se incorporan para que luego lo modifiquen y mucha gente utiliza ese password ya y empieza a poner eso, pues el 1, el 2, el 3 detrás y utilizan muchas, o por el motivo que sea. Pero es sorprendente cuando hacemos un análisis y vemos que hay cuentas tanto en activo como deshabilitadas o como cuentas de servicio o cuentas de administradores que comparten password, con lo cual, si desde el punto de vista de un hacker soy capaz de craquear un password, realmente tengo acceso a un montón de cuentas en paralelo. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que vemos en entornos reales. Hablando de credenciales, una de las cosas que intentamos ver también, y vuelvo aquí a esta parte de Leaked Credentials, es la parte en la que vamos a ayudaros también a saber qué credenciales están ya puestas y están disponibles en la dark web, en la deep web, etc. Hasta ahora, y hablando con muchos de vosotros aquí en estos par de días que llevamos aquí con vosotros, tenéis ya servicios algunos en los que sí, os dicen, oye, hemos encontrado 2000 credenciales vuestras que están expuestas ahí fuera. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros en Pentera es validarlas contra el directorio activo en la parte interna, validarlas contra vuestra parte externa, si tenéis pues eso, FTPs, weblogin, etc. ¿Por qué? Porque el valor para vosotros no es que os digamos que tenéis 2000 credenciales ahí fuera, que está muy bien, pero como decíamos con un compañero vuestro ahí fuera ayer, es un marrón para vosotros. Ahora tenéis que, no sé,
vais a ir picando 2000 una a una para ver si existen o no existen, vais a ir viendo si son válidas o no son válidas, vais a deshabilitar esas 2000 cuentas de repente porque han aparecido fuera. Bueno, lo que va a hacer Pentera en este caso es deciros, oye, han aparecido 2000 credenciales ahí fuera, de las cuales estas 15 siguen siendo válidas, están activas en directorio activo. Estas son las 15 que tienes que trabajar. ¿Vale? Vamos a ayudaros a optimizar el tiempo en la manera posible. Uno de los objetivos que tenemos es que dejemos de pensar en el pentesting como una... Bueno, tenemos que hacer el checkbox, todos estamos en el esquema nacional de seguridad, hay que pasar un pentesting cada X tiempo, etcétera, y bueno, pues lo hacemos y con un alcance más o menos limitado. Ahora ya esto, hemos visto antes, no desplegamos agentes, no hacemos nada, podemos hacer un pentesting de 2000 máquinas en paralelo directamente, no hay ningún problema. Y nos va a dar una foto real de cómo estamos. Pero es que además lo puedo programar para que lo lance una vez al mes. Porque si mañana alguien me toca una política del firewall, me cambia las VLANs o me pincha un equipo nuevo que no conozco lo que sea, yo no me puedo esperar un año hasta que averigüe qué ha pasado ahí o que tengo ese gap. De esta manera, con procesos automáticos y que pueda programar, tenemos constantemente actualizado la foto de cómo estamos en cada momento. Podemos lanzar un black box una vez al mes, podemos lanzar ransomware trimestralmente, el de directorio activo pues depende de la política cada 2 meses, por ejemplo, que tengáis. Bueno, podemos programar todo para que vaya fluyendo de forma automática y tengáis siempre una foto actualizada de vuestros sistemas. Aquí me voy a parar un momento porque esta es una foto de un vector ataque. A veces cuando, bueno, si lamentablemente habéis sufrido un ataque, intentaréis hacer análisis forense, ¿no?, para saber por dónde ha venido el ataque, cómo se ha colado, qué vulnerabilidad ha aprovechado, se supone que esto no debía haber pasado, etcétera. Bueno, aquí lo que vamos a ver es, si vemos las cajitas que tienen un color un poco más oscuro arriba, que tiene un escudo roto, esas son las vulnerabilidades. Esas son las puertas de entrada que hemos aprovechado para empezar a avanzar en lo que es el ataque, que vamos viendo esas copas, vamos consiguiendo diferentes logros una vez que ya estamos dentro ejecutando el ataque. Y aquí vamos a ver una cosa muy interesante, porque os comentaba antes, ¿no?, el hecho de también ayudaros a priorizar qué tenemos que arreglar primero. Como os decía antes, cada vez, y hablando con muchos de vosotros, cada vez que hay una vulnerabilidad nueva, crítica, un 10 o un 9 o lo que sea, todos corriendo, rápidamente es urgente parchear. No sabemos si nos afecta o no nos afecta, no sabemos si se puede explotar o no, no sabemos a veces si hay un, no sé, si el EDR que tenemos lo va a parar, pero hay que parchear urgentemente. Bueno, aquí lo que vamos a ver es esto realmente en el mundo real cómo funciona. Y si os fijáis aquí, arriba tenemos un 4,7, abajo tenemos un 8,8. Y aquí si ahora os preguntara, en el mundo habitual, en este que os decía antes que llevamos tiempo haciendo, ¿qué sería lo que primero vamos a parchear? El 8,8, ¿no? Es lo tradicional. Pero cuando tenemos esta visión de cómo es realmente un ataque real, de cómo es realmente qué va sucediendo y cómo conseguimos acceso, vemos que el 8.8 en sí mismo no es el más crítico en este vector de ataque. Si tuviera que elegir uno que toca arreglar, voy a elegir el 4.7. Porque si arreglo el 4.7, todo el vector de ataque queda bloqueado. Si arreglo el 8.8, estoy dejando un montón de cosas todavía por el camino. Un montón de cosas que puede aprovechar un hacker. De hecho, bueno, vosotros me imagino que en vuestra casa lo sabréis cada uno, evidentemente, pero en muchas organizaciones en las que trabajamos con ellos ahora no son capaces de parchear todo, evidentemente, y tienen ya unos umbrales que todo lo que esté por debajo de un 6, un 7, lo descartan de vulnerabilidades, porque no tienen fuerza, bueno, ni recursos materiales ni humanos para poder parchear por debajo de esos umbrales. Solamente intentan parchear los 9, los 10 y poco más, lo que le da la vida. Bueno, pues aquí vamos a intentar hacer otra aproximación distinta. Vamos a parchear no en base al CVSS, a la criticidad, sino vamos a parchear en base al impacto que tiene en vuestra organización estas vulnerabilidades. Por supuesto, aquí podemos jugar en más cosas, podemos jugar en que podemos determinar que hay ciertos activos que para vosotros sean críticos, los podemos marcar como críticos y eso cambiará el peso de las vulnerabilidades, evidentemente. ¿Vale? Pero es un enfoque distinto. Cuando hacemos un ejercicio con vosotros, dentro del informe que se va a entregar o que vais a ver el orden en el que hay que corregir las vulnerabilidades, ¿vale?, para tener el mayor impacto en la seguridad que tenéis en vuestras organizaciones. Por supuesto, no solamente os vamos a dar la información de qué tenéis que hacer, sino cómo. ¿Vale? Y dentro de Pentera tenemos una wiki interna dentro de la propia solución que lo que nos va a permitir es ayudaros, por un lado, a explicaros cómo es esa vulnerabilidad, cómo se aprovecha, pero, por supuesto, también paso a paso cómo se corrige y cómo podéis utilizar Pentera para luego validar que se ha corregido. Si tenéis un entorno donde tenéis que parchear 100 servidores, si vosotros estáis en la parte de seguridad, a lo mejor son vuestros compañeros de sistemas, ¿no?, de operación. Oye, hay que parchear estos 100 servidores. Y un día llegarán y volverán y dirán, oye, ya están parcheados. Bueno, pues ahora, de nuevo, ¿me lo puedo creer o lo quiero validar? Bueno, pues con Pentera podemos validar, podemos hacer un pequeño ejercicio dedicado exclusivamente a validar que esos servidores, por ejemplo, ya están parcheados contra esa vulnerabilidad que habíamos detectado antes, ¿vale?, para que tengamos la garantía de que se ha hecho de manera apropiada. Un tema que también es muy interesante, como os decía antes, que viene aquí ahora expuesto, es la parte que decía de las credenciales que están en Internet, ¿no? Al final, lo que vamos a ver aquí es que vamos a tener diferentes fuentes de la Deep Web, de la Dark Web
o de la Clear Web, donde aparecen ahí fuera, donde tenemos un montón de, bueno, iba a decir, miles de millones de credenciales están ya expuestas. No hace falta. A veces nos preocupa mucho el tema del phishing, pero muchas veces vemos que muchos clientes, los ataques que se han producido no vienen de phishing, vienen de estas credenciales que ya están fuera. Como os decía antes, vamos a hacer dos cosas. En la parte externa las vamos a validar en esos entornos en los que hay un FTP, un weblogin, cualquier cosa en la que podamos validarlas, y se os dará el informe de qué credenciales existen fuera y tienen capacidad de acceder a vuestros sistemas por fuera, y lo mismo en la parte interior que veis allá al fondo, donde lo vamos a mapear con el directorio activo, de tal manera que contra el directorio activo vamos a validar y deciros eso, como os decía antes, ¿no? Pues hay 2000 credenciales, 15 son las que te tienen que preocupar porque siguen siendo válidas a día de hoy y están activas. Ya para terminar, me quedan 10 segundos. Tenemos, por supuesto, informes detallados. Cuando vamos teniendo esto, vemos aquí que vais viendo las vulnerabilidades, en qué orden os recomienda Pentera, evidentemente, para maximizar vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, que las tenéis que corregir en base a los ataques reales que hemos hecho, que por supuesto son inocuos, no hay ningún contenido malicioso dentro de estos ataques. Pero por otro lado vais a ver una clasificación que os da, una puntuación. Y además, cuando vais corriendo esto con el tiempo, vais viendo que esa puntuación, bueno, pues se va moviendo, evidentemente, tanto para mejor como para peor, en base a que aparezcan, bueno, nuevos fallos de seguridad, una desconfiguración de un firewall, como decía antes, o cualquier cosa que pueda de repente afectar. Normalmente la idea es que siempre vayan hacia arriba y vayan subiendo. Y ya para terminar, simplemente deciros que todo esto que estamos viendo, todas estas técnicas de ataque las mapeamos contra Mitre, para que tengáis también una fuente muy sencilla, muy fiable, de tener de un vistazo dónde tenéis más seguridad. Por ejemplo, todo esto que está en blanco es donde no se ha tenido éxito con ninguna técnica de ataque, y en cuáles las técnicas de ataque han tenido éxito y si han sido, bueno, pues rojos graves, medianas o de bajo calado, pero que tengáis una foto completa para saber vuestra estrategia de ciberseguridad, en qué áreas son las que un ataque real realmente necesita que invirtáis para protegeros de una forma más eficiente. Lo mismo si tenéis un proyecto de comprar cualquier solución de seguridad en el mercado a día de hoy, de todas estas que tenemos aquí fuera, de todos los compañeros. Es muy sencillo con Pentera tener esas soluciones de seguridad y atacarlas para que veáis, antes de una compra, por ejemplo, cómo se comportan frente a ataques reales. Es una de las opciones que también plantean nuestros clientes. Ya para terminar, nada, simplemente invitaros, estamos aquí enfrente justo, o sea que en el stand 8, y tenemos ahí equipos y demás para que podáis ver en vivo realmente cómo funciona y cómo es Pentera y que bueno, podáis ver en vuestro entorno concreto cómo se encajaría y qué tipo de acciones podríamos llevar a cabo con vosotros. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a la organización por estar aquí. Muchas gracias.